¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares de hoy. En Venezuela, María Corina Machado ha tomado una decisión estratégica al respaldar a Corina Yoris, una profesora universitaria de 80 años, como candidata presidencial en las elecciones para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. En Ecuador, la alcaldesa más joven del país, Brigitte García, de tan solo 26 años, junto con uno de sus colaboradores, Jairo Lor, fueron encontrados sin vida en un vehículo, víctimas de disparos. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha criticado la alianza de Pedro Sánchez con los partidos independentistas, acusándolo de complicidad en el deterioro del Estado de Derecho del país. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha ganado las elecciones primarias del Partido Republicano en Luisiana, asegurando los 47 delegados del estado con el 89.9% de los votos. Muy bien, así empezamos con el desarrollo de la información y les contamos que en Venezuela, María Corina Machado ha tomado una decisión estratégica al respaldar a Corina Yoris, una profesora universitaria de 80 años, como candidata presidencial en las elecciones para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Este audaz movimiento representa un giro significativo en la campaña, mostrando el compromiso de Machado con el cambio y despertando un gran interés en la población. María Corina Machado, una figura destacada en la política venezolana, ha decidido respaldar a una nueva candidata para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Aunque Machado misma está inhabilitada para ocupar cargos públicos, ha puesto su apoyo detrás de una filósofa y profesora universitaria llamada Corina Yoris, una octogenaria hasta ahora desconocida en la política venezolana. Machado, quien goza de un alto nivel de popularidad con hasta un 70% de intención de voto según algunas encuestas, ha continuado su activismo político a pesar de las restricciones impuestas en su contra. Su apoyo a Yoris representa un giro estratégico en su campaña, mostrando su compromiso con la lucha por el cambio en Venezuela. Yoris, de 80 años, es descrita como una persona inteligente y con experiencia en la docencia universitaria. Con una licenciatura en Filosofía y Letras y un doctorado en Historia, ha dedicado décadas a la enseñanza en la Universidad Católica Andrés Bello y nunca ha ejercido un cargo público. Su entrada en la arena política como candidata presidencial es un hecho sin precedentes en su carrera, pero Machado confía en su capacidad para liderar el cambio en el país. La presentación de Yoris como candidata ha generado un gran interés entre los seguidores de Machado y la población en general. Con el apodo de la abuela que necesita Venezuela, Yoris representa la esperanza de un futuro mejor para el país. En un país marcado por la represión política contra la oposición, la candidatura de Corina Yoris, bajo el respaldo de María Corina Machado, podría ser un punto de inflexión en la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Asimismo, el grupo IDEA, compuesto por exjefes de Estado y de Gobierno de España y las Américas, emitió un comunicado en el que reconoce y respalda la decisión de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado de inscribir la candidatura de Corina Yoris para las elecciones presidenciales en Venezuela. Esta acción se lleva a cabo ante el vencimiento del plazo establecido por la dictadura venezolana para controlar el proceso electoral y evitar unas elecciones democráticas y justas. El grupo IDEA elogió el compromiso de María Corina Machado con la democracia y su firme determinación de llevar a Venezuela hacia la restauración de la constitucionalidad. Machado, quien obtuvo una victoria abrumadora en las primarias opositoras de octubre del 2023, enfrenta una inhabilitación política por 15 años, pero sigue siendo una figura central en la lucha por la democracia en Venezuela. Asimismo, los exjefes de Estado y de Gobierno del grupo IDEA instaron a los garantes de los acuerdos de Barbados a respaldar a Machado y garantizar que se le permita participar en las elecciones, ya que fue la candidata elegida por el pueblo en las elecciones primarias soberanas.
Es crucial recordar que el grupo IDEA se comprometió previamente a supervisar de cerca el desarrollo de las elecciones presidenciales en Venezuela, que se ha caracterizado por reprimir a la oposición. Ejemplo de ello es la inhabilitación política contra María Corina Machado, las detenciones arbitrarias a los dirigentes de Vente Venezuela y el impedimento para inscribir a los candidatos de parte de la Plataforma Unitaria Democrática. Continuamos en Venezuela, ya que la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, ha criticado al Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo, solicitando una prórroga de 3 días para el periodo de postulación de candidaturas presidenciales debido a las dificultades para inscribir a la candidata Corina Yoris. Además, han pedido garantizar elecciones libres, justas y competitivas, a pesar de las medidas represivas del régimen de Nicolás Maduro. La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela, ha emitido una fuerte crítica al Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo, exigiendo una prórroga de 3 días para el lapso de postulación de candidaturas presidenciales ante las persistentes dificultades para inscribir a la candidata Corina Yoris. Según la comunicación enviada al CNE, la solicitud de extensión busca subsanar las violaciones de derecho que han ocurrido en el proceso y permitir la postulación que hasta ahora les ha sido imposibilitada. Denuncia la violación de derechos constitucionales como el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos. La líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias de octubre del año pasado, está inhabilitada para competir, lo que ha llevado a la postulación de Corina Yoris. Sin embargo, denuncian que durante el periodo de postulación no se les ha permitido acceder al sistema para obtener el código requerido, dificultando el proceso. Además, la oposición reclama la publicación del cronograma de las elecciones presidenciales en la Gaceta Electoral, algo que hasta el momento no se ha realizado. Esto genera incertidumbre sobre las actividades oficiales previas a los comicios, afectando la transparencia y legitimidad del proceso. La denuncia de la oposición venezolana incluye una alerta sobre las maniobras del régimen de Maduro para impedir la inscripción de Corina Yoris, evidenciando una vez más los obstáculos que enfrenta la oposición en un contexto donde el CNE y el Tribunal Supremo, ambos afines al régimen chavista, limitan las posibilidades de participación de los partidos opositores. Ante estas acciones, el grupo IDEA ha expresado su preocupación y ha instado a garantizar elecciones libres, justas y competitivas en el país sudamericano, las cuales han estado marcadas por la persecución política contra la oposición y que en las últimas semanas ha aumentado con la detención arbitraria de dirigentes de Vente Venezuela. Y en otras noticias, en Ecuador, el reciente asesinato de la alcaldesa Brigitte García y su colaborador Jairo Lor subraya la creciente inseguridad en el país. Este trágico suceso se suma a una serie de homicidios de autoridades en los últimos años, evidenciando la urgente necesidad de abordar el problema de la violencia y la inseguridad. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el crimen organizado sigue representando un desafío significativo. El asesinato en Ecuador de la alcaldesa de Cantón San Vicente, Brigitte García, y su colaborador Jairo Lor es un hecho trágico que resalta la creciente inseguridad que enfrenta el país sudamericano. La policía ecuatoriana emitió un reporte indicando que el domingo encontraron dentro de un vehículo a 2 personas sin signos de vida y con impacto de armas de fuego que posteriormente fueron identificadas como García y Lor. La muerte de Brigitte García, de apenas 26 años, y de Jairo Lor se suma una serie de homicidios de autoridades en Ecuador en los últimos años, lo que pone de relieve la urgente necesidad de abordar el problema de la violencia y la inseguridad en el país. En julio del 2023, el alcalde de Manta, Agustín Cueva, fue asesinado mientras estaba en una obra. Asimismo, en agosto del mismo año, el candidato presidencial Fernando Villavicencio también fue asesinado tras salir de un acto político en Quito, lo que conmocionó al país. Además, Luis Chonillo, alcalde de Durán, estuvo cerca de perder la vida en mayo del 2023, luego de un intento de homicidio donde fallecieron 3 personas.
Chonillo, para su suerte, salió ileso, pero desde entonces recibe constantes amenazas de muerte, por lo que cuenta con seguridad permanentemente. A pesar de que, según señala el gobierno, los homicidios han bajado en un 60% en el país, el crimen organizado y los asesinatos a políticos continúan siendo un reto para Ecuador. Recordemos que Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, declaró el estado de excepción en todo el país, incluidas las cárceles, debido al aumento de criminalidad y los asesinatos, además de la destacada fuga del líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito. Y el expresidente de Colombia, Iván Duque, ha lanzado duras críticas hacia el presidente izquierdista Gustavo Petro por su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Duque ha sugerido que esta propuesta es parte de un plan para mantenerse en el poder de manera prolongada y romper con el orden institucional establecido en el país. Según Duque, la idea de una constituyente forma parte de un libreto diseñado por el gobierno para perpetuarse en el poder y alterar el funcionamiento de las instituciones colombianas. Señala que este tipo de acciones pueden llevar al país por un camino similar al de otros lugares donde se han implementado modelos autoritarios. El exmandatario criticó la estrategia de confrontación y represión que, según él, está empleando Petro. Afirma que el presidente está desacreditando al Congreso y presionando para que se aprueben sus reformas mediante la amenaza de una asamblea constituyente. Duque también alerta sobre los riesgos de cómo se quiere llevar a cabo esta constituyente, insinuando que podría intentarse sin respetar los procedimientos constitucionales establecidos. Además, advierte sobre la intención de generar confrontación social y política en el país, alimentando el odio de clases y la polarización. Y ahora nos vamos a la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y esta vez la información nos lleva a España, donde el expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha criticado la alianza de Pedro Sánchez con los partidos independentistas, acusándolos de complicidad en el deterioro del Estado de Derecho del país. Las declaraciones de Aznar sucedieron tras la aprobación de la polémica ley de amnistía en el Congreso, impulsada por el gobierno de Sánchez en colaboración con los partidos independentistas catalanes. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, afirmó que la amnistía no es la última medida que afectará al constitucionalismo en España. Señaló que la siguiente será la consulta de autodeterminación de Cataluña para lograr su separación de España. Estas iniciativas, según Aznar, forman parte de una política destinada a desmantelar la Constitución y destruir el Estado de Derecho en el país. En una entrevista con el portal El Debate, Aznar describió la situación actual de España como una expansión del anticonstitucionalismo y destacó que la nación ibérica está sufriendo un daño profundo y duradero, causando un grave destrozo al Estado de Derecho. Además, señaló que el presidente actual, el izquierdista Pedro Sánchez, no está siendo extorsionado por los independentistas, sino que se ha aliado con ellos, convirtiéndose en cómplice de aquellos que destruyen al país. Las declaraciones de Aznar sucedieron luego de aprobarse la controvertida ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que perdona los delitos de aquellos que participaron en la ilegal independencia de Cataluña. La controvertida iniciativa fue impulsada por el presidente de gobierno izquierdista y el PSOE, en acuerdo con los partidos independentistas catalanes, con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. Y por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó transparencia al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el caso que involucraría a su esposa Begoña Gómez con la empresa Air Europa. Agregó que goza de legitimidad en las urnas y que no tiene ningún caso de corrupción en su gobierno. Escuchemos sus declaraciones. Ya sabemos en la situación en la que se encuentra. Creo que va siendo hora de que dé explicaciones
y que las dé él. Y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas porque es un clamor en España lo que sucede. Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proveniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros, donde está su marido, el propio presidente del Gobierno, y entre ellos se aprueban decisiones, insisto, de sectores donde esta mujer nunca había trabajado y a lo que nunca pertenecía. Nunca habíamos visto una situación así en España. La diferencia entre un gobierno y otro es que yo tengo presupuestos, Sánchez no tiene ni siquiera unos presupuestos. Yo tengo legitimidad en las urnas, cosa que Sánchez no tiene. Yo cumplo un programa electoral, cosa que Sánchez no hace, y yo no tengo un solo caso de corrupción en mi gobierno, cosa que sí tiene Sánchez. Y ahora nos trasladamos a Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump ha ganado las elecciones primarias del Partido Republicano en Luisiana, asegurando los 47 delegados del estado con el 89.9% de los votos. Esta victoria resalta su amplio apoyo entre los votantes republicanos, consolidando su influencia en el partido y su determinación de regresar a la política estadounidense. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se proclamó como el ganador de las elecciones primarias del Partido Republicano en el estado de Luisiana. Según Associated Press, con el 99% de los votos escrutados, Trump obtuvo el 89.9%, seguido por la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con el 6.8%, y en tercer lugar, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 1.6%, ambos retirados de la contienda republicana. Con su victoria, el exmandatario de 77 años aseguró los 47 delegados del estado, lo que resalta el amplio apoyo entre los votantes republicanos, ya que previamente había obtenido suficientes delegados para asegurar su nominación republicana. Tras el supermartes del pasado 5 de marzo, Trump ha acumulado 1.686 delegados, mientras que Nikki Haley solo obtuvo 94, lo que la llevó a retirarse de la contienda presidencial. La victoria de Donald Trump en las primarias y su eventual nominación para las elecciones de noviembre reflejan su continuo poder e influencia en el Partido Republicano, así como su firme determinación de regresar al escenario político de Estados Unidos. Polonia, miembro de la OTAN, exige explicaciones a Rusia después de que un misil ruso violara brevemente su espacio aéreo antes de dirigirse hacia Ucrania. El ejército polaco informó que el misil de crucero sobrevoló el pueblo de Ozerdow en la provincia de Lublin durante 39 segundos, siendo detectado por los sistemas de radar militares. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Paweł Gronsky, instó a Rusia a cesar sus ataques aéreos contra Ucrania y a resolver sus problemas internos. Esta provocación aumenta la tensión en la región, ya que Ucrania reportó un tercer ataque con misiles por parte de Rusia en los últimos 4 días, el segundo dirigido a Kiev. El bando operativo anunció que se activaron aviones de combate polacos y de aliados de la OTAN para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. Las Fuerzas Armadas polacas permanecen en alerta continua para proteger el espacio aéreo nacional y monitorean la situación en territorio ucraniano. Esta no es la primera vez que Rusia viola el espacio aéreo polaco. En diciembre del 2023, un objeto aéreo no identificado ingresó desde territorio ucraniano y las autoridades polacas indicaron que todos los indicios apuntaban a un misil ruso. Este acto irresponsable de Rusia de violar el espacio aéreo polaco muestra la agresión rusa y su falta de respeto por las normas internacionales y la soberanía de los estados vecinos. Momento de separarnos por unos instantes, volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez.
Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva con el tenis, porque Nicolás Jarry logró una importante victoria sobre Thiago Seyboth-Wild en la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Miami, en un emocionante encuentro que se extendió a 3 sets. El chileno Nicolás Jarry derrotó en 3 sets al brasileño Thiago Seyboth en un partido que comenzó equilibrado con ambos jugadores mostrando solidez en sus saques. Jarry logró crear oportunidades de quiebre, pero Seyboth respondió con determinación, llevándose el primer set 7-6. En el segundo, la lucha continuó y ambos jugadores mantuvieron un nivel parejo. Sin embargo, Jarry aprovechó un momento de debilidad de su oponente para obtener el quiebre crucial y llevarse el set por 7-5, igualando el marcador. En el tercer set, Jarry mostró su determinación al aprovechar una oportunidad de quiebre en un momento crucial del partido. Con una ventaja de 4-2, logró mantener su saque y cerrar el partido con un resultado final de 6-7, 7-5 y 6-3. Pasamos al fútbol porque Estados Unidos se coronó campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF con una sólida victoria por 2-0 sobre México, en un partido donde demostraron su juego práctico y muy bien estructurado. La selección de Estados Unidos se impuso ante el representativo mexicano en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El primer gol llegó al finalizar los primeros 45 minutos por obra de Taylor Adams. En la segunda mitad, la selección de las Barras y las Estrellas consolidó su dominio ante el combinado azteca, siendo Giovanni Reina quien amplió la ventaja con un gol en el minuto 63, sentenciando así el 2-0. A pesar de los intentos del técnico Jaime Lozano por cambiar el rumbo del partido con los ingresos de Santiago Jiménez y Orbelín Pineda, México no logró revertir el resultado. Estados Unidos supo mantener su ventaja en los últimos minutos del partido, asegurando así su tercer título de la Liga de Naciones en 3 ediciones del torneo. El Club Atlético Mineiro ha oficializado a su nuevo entrenador, Gabriel Milito. El técnico argentino había planeado llegar a Belo Horizonte esta semana para firmar un contrato que lo vincularía al club hasta diciembre de 2025. Sin embargo, el proceso se adelantó y la firma ya se realizó. Se esperaba la confirmación oficial por parte del club tan pronto como se completaran los trámites burocráticos entre el departamento jurídico del Atlético Mineiro y el equipo de Milito. Finalmente, este fin de semana, el equipo anunció la contratación del entrenador argentino hasta finales del 2025. Milito será a cargo del primer entrenamiento desde el día de hoy. Milito, que es ex defensor de clubes como Independiente, Zaragoza y Barcelona, así como también de la selección argentina, estuvo sin equipo desde que dejó Argentinos Juniors en agosto del 2023, luego de ser eliminado en los octavos de final de la Conmebol Libertadores por el Fluminense. Como entrenador, Milito ha dirigido a equipos como Estudiantes, Independiente y O'Higgins de Chile desde que inició su carrera en 2015. Ahora asume el desafío de dirigir al Atlético Mineiro en el fútbol brasileño. Y el fútbol uruguayo se prepara para reanudar la acción tras el levantamiento del paro de actividades por parte de la Asociación Uruguaya de Árbitros, tras la agresión que sufrió un árbitro en el encuentro entre Racing y Peñarol. Luego de intensas negociaciones con el Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol, se llegó a un acuerdo que incluye nuevas medidas de seguridad para los árbitros durante los partidos. Entre las medidas acordadas se encuentra un aumento en el número de custodia para los árbitros, pasando de 4 a 6 en los partidos considerados de alto riesgo. Además, se estableció que estos custodios permanezcan a espaldas de los árbitros asistentes con la compañía de la guardia privada de los equipos. En los partidos de bajo riesgo, el número de custodias se mantiene en 4, pero también estarán ubicados detrás de los árbitros asistentes. Otro aspecto relevante del acuerdo es la participación de AUDAF en las reuniones de seguridad, donde se determinarán los partidos considerados de alto y bajo riesgo. Además, se informó que se instalarán cámaras analíticas de identificación facial en los estadios deportivos, con el fin de mejorar la vigilancia y seguridad durante los encuentros. Con estas medidas se espera garantizar un ambiente más seguro para los árbitros y todos los involucrados en el fútbol uruguayo. Así, la reanudación del torneo Apertura 2024 este fin de semana marca un paso adelante en la vuelta a la normalidad del deporte en el país, tras un periodo de incertidumbre debido al paro de los árbitros.
Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olvide que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Será hasta mañana. Permiso.